Esdras fue eso que están diciendo, sí, sí lo fue, ¿verdad? Fue un sacerdote, fue un escriba, ¿verdad? Voy a hacer una introducción para que la hermana tome un tiempo y haga su examen despacio. Déjeme comenzar por aquí. Esdras es un libro histórico. Diga conmigo, Esdras es un libro histórico, ¿verdad? Si yo le preguntara eso. Ahora, para estudiar Esdras es muy importante estudiar 3 libros que son, Esdras son libros post-exílicos. Yo le puse así. Los 3 libros son, ¿verdad? Uno es Esdras, por supuesto, ¿verdad? Esdras. El otro libro es Nehemías. Nehemías. Y el otro libro es, ¿cuál es? Esther. Ok, Esther. Aquí le voy a contestar la pregunta a Jasmine, que me hizo en la clase pasada. ¿Quién es el autor de Crónicas? Ok, Crónicas, el libro de Esdras es la continuación de Crónicas. Ok, se cree, se piensa que Esdras fue uno de los autores, no el autor original, que se le atribuye toda la gran obra de Crónicas. Fue uno de los autores de Crónicas. Se cree por la calidad de escritura y pensamiento como se escribe Crónicas, ¿verdad? Pero cuando termina Crónicas, inmediatamente empieza Esdras. ¿Ok? Esdras, inmediatamente comienza Esdras. Esa es la pregunta, ¿verdad? Que yo le dije que se le iba a contestar. Ahora, para entender lo que es Esdras, no se puede entender si no se entiende estos dos. O sea, yo voy a hacer todo lo posible de dividir uno por uno, porque la Biblia está dividido, ¿no? No está mezclado. Pero para los judíos de los propios judíos, Esdras y Crónicas están juntos. Para ellos estaban en un solo libro, han estado en un solo libro para ellos. Aún el Talmud, las historias recopiladas judías, estaban juntos, ¿verdad? Es bien importante eso. Ahora, post-exílicos, ¿qué significa post? ¿Ah? Después. Ya conmigo, después. Después del exilio. Ok. ¿Cuántos años duró el exilio? ¿Cuánto? 70 años. Acuérdese de esto. ¿A dónde fue eso? Babilonia, ¿no? Babilonia. Ok. Ellos regresaron. Y en Crónicas estudiamos que ellos venían sin nada, ¿verdad? No había templo, no había casas, no había nada. Nada. No tenían nada. Lo único que tenían era la historia y la fe. Diga conmigo, la historia y la fe. Era lo único que ellos tenían. ¿Ok? Entonces, en Crónicas, si usted busca su Biblia y abre en Crónicas capítulo 1, usted va a ver lo siguiente. Crónicas capítulo 1, ¿verdad? Bien interesante. Mire lo que dice. En el primer año de Ciro, ¿de quién? ¿Rey de quién? De Persia. Acuérdense que antes venían imperios tras imperios, pero uno de los imperios más poderosos fue el imperio de Babilonia. ¿Ok? Pero Babilonia cayó. ¿Por quién? ¿Por el imperio de quién? De los persas. ¿Ok? Esa es otra historia aparte. Ahora, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu. Diga conmigo, despertó. Ajá. Despertó, diga. Esa palabra despertó significa que algo estaba dormido, ¿no? Por lógica. Ajá. El espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos,
me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa, ¿a dónde? En Jerusalén. Ciro no es judío, es de Persia. Es el rey máximo en el mando del mundo. Es el que está en las alturas. Deme una copia de esa. Deme una copia de esa. Es el máximo, el que está en el mundo. Ok. Ahora, ¿qué sucede acá? Esdras se divide. Hay dos divisiones. Usted tiene en su folleto las dos divisiones. Por eso a esto, no sé cómo le dicen ustedes, pero yo le conozco como un cuadro sinóptico. Así me lo enseñaron a mí. Así es, ¿verdad? Va, ¿cómo se llama esto, hermano? Estas figuras así se llaman cuadros sinópticos. Ah, para que tengan conocimiento. Ok. Ok, la primera división es el primer regreso, que fue bajo ¿quién? Zorobabel. Zorobabel es una persona, es un hombre, es un gobernante. ¿Ok? Zorobabel es un gobernante. Amén. Ok, voy a decirle, voy a entregar los exámenes ya. Voy a entregar los 10 que tengo aquí. Vamos a ver, hermana David. Anduvo cerca, pero casi. Hermano Quinito. Él fue el 9. Mi hermano, hay uno. Ya le voy a entregar las demás después. Sigamos con esta. Amén. Ok. Zorobabel es una persona. Zorobabel es un gobernante. Diga conmigo, es un gobernante. ¿Verdad? Es un gobernante. Y una de las primeras personas que regresó de los 70 años de cautiverio no fue Esdras, sino que fue Zorobabel. ¿Ok? Y eso lo vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo 6 en el libro de ¿quién? De Esdras. En el libro de Esdras. Muy importante. Zorobabel tenía una misión. La misión de Zorobabel era reconstruir el templo. ¿Cuál era? Ok, vamos, Zorobabel. Zorobabel. Ok, reconstruir el templo, ¿no? Era un gobernante, dijo. ¿verdad? Sí, reconstruir el templo. Esa era la asignación de Ciro, el grande. Porque Dios le habló a Ciro. ¿Ve? Despertó el espíritu del presidente Donald Trump y dice, le voy a dar $3 millones a Casa Cristiana Nación para que compren. No. Eso se da. ¿O sí o no? Sí. ¿Ah? Claro que sí. No pasa en la mente. Eso puede pasar. Eso puede pasar. Eso ha pasado. Claro que sí. ¿Ah? Claro que sí. Eso ha pasado. Eso ha pasado, sí. Dios puede tocar el corazón de una persona de esa Lo que manera. estamos viendo esta historia es Sí. increíble. Es que se esperaba que Ciro iba a ser el que iba a financiar el templo. No se esperaba, no. Ajá. Entonces, buscaron a un hombre, ¿verdad? Que se llamaba, que era un líder, era un gobernante, era una de las personas, acuérdense. Ellos estaban bajo cautiverio de esos imperios. Entonces, Zorobabel, con aproximadamente 50,000 hombres, ¿verdad? ¿Cuántos hombres? 50,000 hombres. 50,000 hombres se vinieron adelante, ¿verdad? 50,000 hombres. Con estos hombres, él se vino con mandato de Ciro y con recursos de Persia, para comenzar la construcción del templo. Amén. Amén. Y ese templo había sido, ¿verdad?, destruido, saboteado, robado. ¿Por quién? Por los Babilonia. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Exactamente. Entonces, resulta ser, ¿verdad? Resulta ser que pasaron mucho tiempo. Lo primero que ellos hicieron cuando llegaron, ¿verdad?, al lugar de Judá, al lugar profetizado por Jeremías, la propiedad comprada por Jeremías, ¿verdad? Acuérdense el poder de los documentos. Ellos llegaron y dijeron, bueno, esta es nuestra tierra. Tenemos la compraventa de Jeremías.
Él compró esta tierra, es nuestra tierra. Ajá. ¿Me entienden? Llegaron con las escrituras, El poder de la. el poder del documento. Entonces resulta ser que lo primero que hicieron no fue que ellos se fueron a hacer su propia casa, ni se fueron a poner su propia venta de pupusas, No. sino que lo primero de lo primero iba a ser El templo, templo, sí. porque se necesitaba seguir con la adoración al Señor, restituir el culto a Jehová. Esa era la misión Sí. de Zorobabel, un gobernante, un líder, una persona que escuchaba. Un líder siempre va a ser una persona que es escuchada, que es vista, que guía, ¿verdad? En autoridad por los demás. A veces no es que el líder sea tan inteligente, pero si el líder tiene como una gracia para liderar, para guiar, siempre va a ser escuchado. Amén. Entonces, en ese cuadrito sinóptico, se resulta ser que en Esdras, ¿verdad? Hay un periodo entre el regreso del primer regreso de Zorobabel, hay un periodo, el segundo regreso está del capítulo 7 al versículo 10, pero este segundo regreso de la gente es con ¿quién? Esdras. Pero entre el regreso de Esdras, ¿verdad? Vamos a poner aquí que este es el primer regreso, ¿ok? Este es el segundo regreso. Vamos a poner Esdras acá. Esdras regresa con una misión diferente. Regresa con el sentir de enseñar al pueblo las escrituras. Porque Esdras, ya vamos a ver qué era Esdras. Entonces él regresa con un espíritu de enseñanza. Diga como un espíritu de enseñanza. Espíritu de enseñanza, ¿verdad? Así regresa, espíritu de enseñanza, para levantar al pueblo, porque el templo ya podía estar hecho, pero ni aún el templo no estaba terminado cuando Esdras regresó. Cuando Esdras regresa, ya lo vamos a ver más adelante, no regresa pobre de Babilonia, regresa con grandes riquezas, con oro, con plata, con muchos recursos. Cuando Esdras llega cargado y llega con una cantidad de ¿cuánto, Yasmin? 50,000. 2,000 50,000 hombres. hombres, ¿verdad? Un aproximado. ¿Ok? Eso es bien importante. Buenas noches. Esos hombres llegaron cargados con Esdras, todos ellos. Era una comitiva grande. Pero entre esos dos regresos, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Según el cuadro sinóptico, hubieron 57 años. 57 años. 57 años, ¿verdad? Como de espera. Y en esos 57 años de espera, se escribió el libro de Esther. ¿Ok? Por es que es un mix. ¿Qué sucede aquí? El libro de Esther no se escribió basado a los judíos que vivían en Judá. El libro de Esther se escribió de los judíos que estaban extranjeros, En Persia. que se habían quedado En Persia. exacto, que no quisieron regresar, porque no todos los judíos regresaron del exilio. Sí. ¿Estamos claros ahí? Sí. Voy despacito, ¿verdad? Sí, sí, sí. No todos los judíos, si ven uno que se quedaron allá, Quedaron ahí, sí. ¿verdad? Pero allá en ese lugar, por la gracia y la misericordia de Dios, Dios los guardó de que fueran eliminados también, ¿verdad? Por ahí se escribió el libro de Esther. Amén. Amén. ¿Estamos claros? A los 50 años dijo. 57 años, un aproximado. 7 años. Un aproximado, 57 años, ¿verdad? Ahora, el libro de Esdras, si usted ve su folletito, Esdras significa mi ayuda, Mi ayuda, ¿no? ¿verdad? Allí lo tiene, mi ayuda, ¿verdad? Es un libro que tiene 10 capítulos y es bien importante. Ahora, el libro de Esdras, si lee conmigo en el A, la letra A, vayan leyendo conmigo, vamos a leer un poquito.
El libro de Esdras no especifica el nombre de su autor, ¿verdad? Tampoco, ¿verdad? Pero la tradición dice que el profeta Esdras escribió el libro de Esdras. Es por tradición, pero no es algo comprobado. Que diga, por ejemplo, algo comprobado es Hechos. Lucas, que está claramente quién lo escribió. Sí. ¿Me entiende? O Esteban. Exacto. Hay una originalidad de autoría, que aún el mismo autor se autodescribe que él es el autor. Pero en este caso no dice en el libro de Esdras, yo Esdras, escribí el libro de Esdras. No, no está diciendo así. Por eso se cree por tradición y es atribuido que Esdras lo escribió. Amén. Es interesante notar que una vez que Esdras aparece en escena, en el capítulo 7, el autor cambia, ¿verdad?, en escribir de tercera persona a primera persona. Bueno, la fecha del libro fue escrito entre ¿cuánto? Entre el 450 y el 445, ¿verdad? Antes de Cristo. Su método, ¿cuál era? Narración histórica. Narración histórica. Ok, era así. ¿El propósito cuál era? Relatar, léalo, Yasmin. Relatar los acontecimientos del final del cautiverio Ajá. de Babilonia. Y el regreso, De los judíos de la cautividad también enfatiza la construcción del templo. del templo. Ok, es muy importante. Reconstrucción, diga conmigo, reconstrucción. ¿Verdad? El nombre lleva, ¿verdad? Ahora, con eso del templo quiero hablarles un poquito. Déjenme ver, yo traía aquí unas figuras hablando del templo, porque cuando entre a Zorobabel tengo que más o menos te tengo una idea. Ok, hablando del templo, vamos a ver. Este es el templo, bueno, este fue el templo salomónico. Un ejemplo, esto basado según las medidas que están en la escritura. Ese fue el templo, el primer templo precioso que hizo el rey Salomón. ¿Ok? Ese templo fue el templo de Ezequiel. Pero ustedes saben que ese templo de Ezequiel, como les dije tal vez la vez pasada, nunca se llevó a cabo. Eso solamente fue una visión de Ezequiel, pero nunca se hizo. O sea, no existió manifestado, solo fue una visión, ¿verdad? Pero se hace. Ahora ese es el templo, digamos, este es el templo que vienen los de Zorobabel a hacerlo, a reconstruir el templo que habían destruido, que era el templo de Salomón. ¿Ok? Era el templo. Después que ese templo lo destruyeron, por allí apareció don Herodes. Y acuérdense que fue la otra construcción del templo, ¿verdad? La otra reconstrucción. Bueno, esa es la parte. Y aquí estamos ahorita. Del templo que Herodes había reconstruido, no sé si lo miran. Vamos a ver si quiero explicarle eso. No sé si miran esa parte. Toda esta se conoce como la explanada de las mezquitas, ¿ok? Ahora, yo le expliqué esto la vez pasada. Aquí está el muro de los lamentos, que es un pedacito. El muro de los lamentos es una cosita chiquita acá. Entonces, acuérdense, aquí está la antigua Jerusalén, la ciudad vieja. Cuando la cúpula de la roca, que aquí supuestamente, en este lugar, de aquí mismo se tiene que seguir la continuación del otro templo. ¿Ok? Que es cuando ya se viene la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hay una organización bien poderosa y multimillonaria que se llama el Instituto del Templo, donde ellos tienen toda la arquitectura, todos los diseños, y el gobierno mismo israelí, el gobierno mismo está recaudando todo el oro posible, porque ese templo va a estar majestuosamente lleno de oro, porque a Dios no se le puede hacer menos. Sí, sí. Tiene que ser los mejores. Entonces todo eso va a ser reconstruido. Ahora, ¿qué va a haber aquí? No sabemos, ¿verdad? Y no quiero entrar en la cuestión de la política, pero ustedes saben todas las noticias que están pasando ahorita. Sí, ¿Verdad? sí. ¿Cómo están el país de Irán? ¿Verdad? El régimen iraní está cayendo en estos momentos, ¿verdad? Pero detrás del régimen iraní se está levantando o se está volviendo a reinstalar la monarquía que existía antes del régimen. Ahora, Irán dejará de ser Irán y será Persa. Again, y otra vez. Otra vez.
Porque se tiene que levantar Persia de nuevo. Sí. El imperio persa de regreso. Todo es una plataforma que se tiene que formar en el mundo. Ojo con Turquía. Turquía también se tiene que levantar. Los otomanos. El imperio otomano Otomanos, sí. se tiene que levantar. Va a haber un surgir de los imperios antiguos a un levantamiento. Y esos imperios, todos esos imperios, todo ese poderío militar, político, estará en contra Israel. de Israel. Contra Israel. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cómo Israel va a ganar ese pedacito de territorio? No lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos. Yo quisiera Solo el saber. Señor sabrá, ¿verdad? Está duro. Pero dice la Biblia, pastor, que en ese momento creo que va a ser la batalla de Magedón, si estoy equivocado. Dice la Biblia Sí. que Dios va a descender, dice. Ah, Lo va a aplastar. Un dice. día, hermano, un día vamos a traer eso para hablar Sí, más está bien, de esa cuestión, No, de entiendo. Apocalipsis. Sí, pero la idea que yo les estoy dando es que el templo es algo bien simbólico. El templo no es solamente es algo que está por estar ahí en la información que tenemos. Para el pueblo judío, desde los tiempos de Esdras, antes de Esdras, el templo significaba lo primero. Sí, Lo sí. primero no era ni su hijo, ni su mujer, ni nada, era el templo. Ok, primero era el templo. Hay una cosa, no todos los hombres son acondicionados al espíritu del templo. No todo el que dice ser sacerdote es sacerdote. Hay hombres y mujeres que nacieron para vivir y morir en el templo. ¿Me entienden? Hay hombres que nacieron con un sacerdocio nato, propio, cuyo placer y cuya pasión es siempre ofrecer sacrificios a Jehová. Ya, pero no son todos. Entonces, en este caso, Esdras, por naturaleza y por genética y por descendencia espiritual, él era sacerdote. ¿Me entienden? Sí. Entonces él sabía muy bien el significado de lo que era el templo. Amén. ¿Vamos bien ahí? Amén, sí. Ok. El nombre del dice, el nombre lleva el nombre de su personaje principal Esdras. En hebreo originalmente se escribe Eser, que significa mi ayuda. ¿Para qué se escribió Esdras? Para revelar el poder de Dios manifestado nuevamente entre su remanente, ¿verdad? Los judíos, representados a todo Israel, para obedecer su palabra. Los acontecimientos de la restauración del pueblo de Judá a su tierra. Los extensos registros genealógicos y la restauración del templo. Amén. Ok. El pueblo, miren, aquí voy a hablar algo. El pueblo de Dios siempre ha necesitado un buen liderazgo. Todo el tiempo el pueblo de Dios siempre va a necesitar líderes. Digan conmigo, líderes. Dios siempre quiere líderes. El problema es la condición del corazón del líder. Ajá. Amén. O sea, Dios quiere líderes, ¿verdad? Yo quiero, alguien de ustedes dice, no, yo quiero ser líder, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Pero para Dios cuenta mucho la condición, ya conmigo, la condición Del corazón. del corazón. Porque un líder con poder no es un buen líder. Al contrario, es un destructor. ¿Verdad? Usted se imagina a alguien que tiene el poder, destruye todo, es capaz de destruir el mundo. Sí, sí. Un líder tiene que tener la capacidad de liderazgo, pero la capacidad de liderazgo es buscar el bien común al cual él lidera. El bien común de todos, no el bien común de él. Porque la persona que dice que es líder y dice, no, a mí no me importa que los de la iglesia no tengan ni para comer, lo que importa aquí soy yo. ¿Me entiendes? Aquí el gallo, el que parte el bacalao soy yo. Aquí el que debe mejor el carro soy yo. Aquí, ¿me entiendes? Así. Aquí el que tiene que tener el iPhone 17 soy yo. ¿Sí? No son los miembros. Entonces ese es un líder, pero con un mal corazón que no busca el bien común. ¿Me entiendes?
¿Sí? Porque yo que Zorobabel, otro líder fuera, dice, bueno, estos creen que yo voy a construir el templo. Con todo este oro yo me voy por este camino mejor. No voy a hacer mi propia riqueza. Pero no construye el templo. ¿Me entiendes? ¿Ahora entiende eso? Eso es bien peligroso, ¿verdad? Bien peligroso. Amén. Entonces, el pueblo de Dios siempre necesita ¿qué? Buen liderazgo. Diga conmigo, un buen liderazgo. Porque un buen líder siempre llevará a un pueblo al bien común, a un destino que Dios quiere que llegue el pueblo. Amén. ¿Estamos claros ahí? Ya escribió, ¿verdad? Ahí hay una rayita que usted va a ir ajustando la información. Ajá. ¿Qué escribió? Sí, ¿verdad? Ok, vaya escribiendo. Ok, vaya escribiendo. Ahora, Esdras, mire Esdras. Esdras estudiaba la ley de Dios, ¿verdad? Estudiaba la ley de Dios. Esdras también era un escriba, ¿verdad? Y un escriba era una persona muy respetada, principalmente en aquellos tiempos. ¿Me entiende? Un escriba era considerado, como si yo le diga, un escriba, por lo general, sus cargos estaban cerca de los reyes siempre. Estaban en palacios, en cargos importantes, porque sabían leer, sabían escribir. Un escriba no iba a estar en el campo, no iba a estar desperdiciando su talento. Era un escriba, era alguien importante, con capacidad, con inteligencia. Era un estudiado, pues, alguien bien preparado, ¿verdad? Ese era Esdras, ¿verdad? Estudiaba. ¿Y qué estudiaba Esdras? La ley de Dios. La ley de Dios, ¿verdad? Y además que la estudiaba, por eso yo te digo, yo por eso me encanta esto. Esdras para mí es como que me encanta, me fascina. Estudiaba la ley de Dios. Primero que nada, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? No tenemos doctrina. Muchos no tenemos doctrina. ¿Por qué hay deficiencia con nosotros? ¿Por qué hay deficiencia con nuestros hijos? Su responsabilidad como padres, ¿verdad? Y como madre también. No es solo educar y preocuparse porque sus hijos aprendan literatura común y corriente, aprendan a leer y escribir. Es preocuparse qué es el concepto que consumen sus hijos de información. El peor error de un estudiante es dejar de estudiar. El fracaso más grande de un abogado es dejar de leer. El fracaso más grande de un médico es dejar de seguir estudiando medicina. El médico jamás terminará de estudiar. El abogado jamás terminará de estudiar. Un ministro de Dios, un hijo de Dios, no debería nunca dejar de estudiar la Biblia. Debería estudiar siempre la Biblia. Amén. Diga conmigo, es importante estudiar. Imagínense, del 100% de la iglesia, ¿cuántos reciben doctrina? ¿Cuántas personas se sientan en una mesita con una hojita aprendiendo de esto? No se enseña eso, ¿verdad? No se enseña, ¿verdad? Toda la iglesia tiene un tiempo y mira, si la iglesia se levanta fuerte en doctrina, se levanta fuerte en el área de oración, se levanta fuerte en hacer la visión, en lo que nos corresponde hacer a nosotros, vamos a ser poderosos y la multiplicación va a ser sólida. No va a ser así como que guachi. No, usted tiene gente con doctrina. ¿Me entiende? Dígame. Amén. ¿Ok? Ahora, cuando le estudiaba, ¿qué más pasaba? La practicaba. Diga conmigo, practicaba. Diga, practicaba. Y allí está el problema. O sea, usted no solo se queda con el estudio, usted y yo tenemos que practicar. Y Esdras era serio, era sólido, era preciso, macizo, conciso. ¿Me entiende? ¿En qué? En practicar la ley, practicar lo que estudiaba. Amén. De eso se trataba, no solamente quedaba. Y además de practicarla, ¿qué hacía? ¿La qué? La enseñaba. ¿Me entiende? La enseñaba. O sea, nadie que enseña
nadie, no crea, uno para enseñar, uno tiene que ser enseñable también. Un espíritu humilde que se deje enseñar, el que se deje enseñar va a poder enseñar. El que no se deje enseñar y es sabio en su propia opinión, nunca va a poder tener nada que enseñar porque nunca fue humilde para sentarse y poder aprender. ¿Verdad? Uno aprende de otro maestro. ¿Verdad? Ese maestro lo forma uno. ¿Me entiendes? Y ese maestro va a formar otros discípulos. Y otros discípulos un día serán maestros para otros. Y la doctrina se sigue formando. Amén. Amén. Diga amén. Amén. Es muy importante. Si dentro de los 5 ministerios, el maestro es uno de los ministerios más escasos, más pobres, más desatendidos de la iglesia. El maestro como maestro es el más, miren, dicen que el apóstol, si lo ponemos apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, para mí el maestro es más importante que los otros. Les digo por qué. Porque este chiquitín les enseña al apóstol, le enseña al profeta, le enseña al evangelista, le enseña al pastor, le dice, ustedes se me sientan, yo les enseño. Quien tiene la capacidad de enseñar es el maestro. ¿Me entienden? Un apóstol sin doctrina es un fracaso. Un profeta sin doctrina es un fracaso. Se va a caer el profeta, 3 años le va a durar la unción profética y se cae. Porque no tiene doctrina. Un evangelista sin doctrina, solo con unción, se cae su ministerio. Un pastor sin doctrina no puede mentorear ovejas. Un maestro es ese. Entonces, para que entienda, Esdras era un hombre con capacidad. Diga conmigo, capacidad. Estudiaba, diga, estudiaba, practicaba, enseñaba. Diga, estudiaba, practicaba, enseñaba. Diga, estudiaba, practicaba y enseñaba. Amén. Si usted hace esa dinámica en su vida, usted se convierte en un maestro poderoso. Amén. Dios es bueno, ¿verdad? Ahora, porque Esdras había preparado su corazón ¿para qué? Para inquirir, ¿verdad? Inquirir. ¿Qué significa inquirir? Esa palabra inquirir, ¿qué significa? Averiguar. Ajá, dígame. Ajá, investigar. Ajá. Vamos a ver. Les voy a preguntar una cosa. Vamos a ver, los que estuvieron estudiando, cuando les dejaban una tarea y les decían, bueno, yo pasé ese tiempo, no soy tan viejo, hermanos, pero a mí me mandaban a la biblioteca a investigar casos. Y iba a pedir los diccionarios, aquel montón de libros, ¿verdad? Así, buscando aquel montón de páginas. Después del colegio me estaba hasta 2-3 horas ahí con hambre, no importa, averiguando, ¿me entiendes? No fue hasta que llegó la internet, ¿verdad? A ayudarnos para tener información. Pero yo vengo de allí, ¿me entiendes? De estudiar, de investigar, de buscar, ¿me entiendes? Una vez me tocó ir hasta 2 días por ir a buscar un álgebra, que no, caminar lejos, ir a buscar un álgebra. No había libros. ¿Y quién tiene una aritmética? Nadie tenía una aritmética donde yo vivía. Y eran caros. Entonces, algo que hacía Esdras es que él investigaba, ¿verdad? Buscaba. No se quedaba, pues no hay información, me quedo tranquilo. No, investigaba. Diga conmigo, investigaba. Una persona que le guste la palabra, ¿verdad? Yo pienso que los que estamos aquí es porque nos gusta la palabra. Usted puede investigar y comienza a investigar. ¿Será verdad que lo que el pastor dice no me la creo? Voy a chequear yo. Entonces usted comienza por ahí. ¿Sí? Usted investiga. Se vuelve una persona, ¿cómo se le llaman al gadget? ¿Cómo se le llama? El inspector. Investigando las escrituras. Amén. La ley de Jehová, inquirir la ley de Jehová. ¿Para qué? No, pero ojo, hay quienes estudian para lucirse. Hay quienes estudian para ganar billete a favor, para hacer dinero. Mira, la gente no te enseña gratis. Todo el mundo te quiere poner un cargo, ¿entiendes? Es muy diferente. Pero él decía, ¿para qué? Para cumplirla.
Y esto es lo más importante. Lo que usted y yo aprende, o sea, la cuestión con los que les gusta la palabra, tienen más alta demanda, porque la Biblia dice que al que conoce, se le es demandado más de aquel que no conoce. Sí. ¿Usted sabe eso? Sí. O sea, que Sí. si usted sabe más, prepárese que la vara se le va a subir para medirlo a usted. ¿Me entiende? Si usted sabe, prepárese, que así lo mide Dios también a usted. ¿Y para qué? Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Lea conmigo Esdras capítulo 7, versículo 10. Vamos a ver qué dice. Esdras 7, 10. ¿Verdad? ¿Qué dice la palabra? Porque Esdras había ¿qué? Preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Ah? Pero dice, prepara el corazón. Diga conmigo, prepara el corazón. Diga, prepara el corazón. No toda la gente quiere preparar el corazón. Yo quiero que entiendan algo. Los reformadores, el poder de un reformador, no solamente es la unción del Espíritu en manifestar los dones espirituales, sino que una de las capacidades de un reformador, que son pocos que se levantan en las generaciones, es el que tiene la capacidad de influenciar con conocimiento revelado. ¿Verdad? Entendido. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué es conocimiento revelado? Bien sencillo. La hermana Neri, un ejemplo, no es que usted sea. A la hermana Neri se le dice, hermana Neri, no haga ese pecado. Se le dice un domingo, por favor, hermana Neri, ya se le dijo, no vuelva a pecar, que no peque. Cada domingo se le está diciendo que tal cosa es pecado, pero ella no le hace clic. No es conocimiento, pero no es conocimiento revelado. Revelación es cuando te impacta y te golpea tu espíritu y dice, uy, no lo hago. El amor de Jehová está sobre mí. Hasta entonces conocimiento revelado. Para algunos de ustedes Cristo es conocimiento, pero no es revelación todavía. No entendió eso. Se perdió usted. Porque si Cristo ya fuera revelación, ya hace rato usted hubiera cambiado. Sí, entonces Cristo solo es conocimiento teórico. Pero una cosa es Cristo revelado. Porque no puedes argumentar contra tal revelación. O sea, yo tengo conocimiento, pero no todo el conocimiento que yo tengo es revelado. ¿Ahora me entienden? Los hombres del Espíritu que leen la Biblia no es como el de sentarse y leer el periódico de hoy. ¿Verdad? Ahora, la gente dice que Jesús sana, ¿no? La Biblia dice que Jesús sana. Usted está enfermo y usted está creyendo el milagro y le cree a Jesús. Tiene el conocimiento, pero no ha impactado a su espíritu. Por lo tanto, no ha habido el milagro, porque aún no es conocimiento revelado. Diga conmigo, una cosa es conocimiento y otra cosa es conocimiento revelado. Ahora sí, ¿verdad? ¿Vamos bien? A ver cuántos extras salen aquí. Esto tiene que amarlo. La Biblia tiene que amarla. El cristiano tiene que enamorarse de la Biblia. Hueler, yo antes la compraba nueva y la huelía. Me encanta el olor a la Biblia nueva. ¿Me entiendes? Asegúrese que no le hayan tocado mucho, pero huela las páginas de la Biblia. Hasta en esos detalles a mí me encantan. ¿Me entienden? Los libros, ¿verdad? Entonces dice que Él preparó su corazón. Preparemos nuestro corazón para poder escudriñar siempre las escrituras de Dios. Amén. Ahora mire lo que dice. Mal liderazgo, por ejemplo, Jueces 21-25. Vamos a ver quién me busca. Jueces 21-25. ¿De qué nos habla? Del mal liderazgo, ¿verdad? Vamos a leer esa parte. Usted se imagina, ya imagina al pastor con un látigo así el domingo, ¿verdad? Desde el púlpito.
Vamos a ver, ¿quién lo tiene? Gracias, Señor. Jueces 21. Amén. Léalo. En estos días no había rey en Israel. Ujú. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ay, ay, ay. Cada uno hacía Lo que bien le parecía. un mal liderazgo. Un mal liderazgo es cuando, por ejemplo, ustedes, yo les dije ahora a las 6:45. Algunos ni vieron el chat. Yo entiendo, vamos a mejorar eso del chat. Si es posible, vamos a hacer otra metodología. Un mal liderazgo, ¿verdad? Un mal liderazgo es cuando la gente que está debajo de ese liderazgo no tiene obediencia, respeto al hombre o a la mujer que Dios la ha puesto en una posición. Y el mal liderazgo, lo malo de allí no es solamente la gente rebelde, sino también el líder. Porque hay una causa a veces por qué también la gente está rebelde. ¿Me entiendes? Entonces, todas esas cosas, cuando la gente hacía, no había rey, la gente hacía lo que se le pegaba la gana hacer. O sea, imagínense aquí en la iglesia, si usted estuviera aquí en el discipulado y Michael le da la gana jalarle las orejas al hermano Juan, entonces fue un desorden, ¿me entiende? Fue un desorden. Entonces eso es importante. Ahora, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Ya escribió allí, ¿verdad? Su hojita, ¿verdad? Sí. Ok. Y luego también nos da otros ejemplos. Nos dice Tito capítulo 1, versículo 5 también, si alguien lo puede leer. El Nuevo Testamento, según el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento revela, debe hacer líderes en la iglesia local. Ajá. Alguien me busca Hechos 14:23 y el otro persona me puede buscar Tito 1:5. Vamos a tomar esas dos citas bíblicas. Amén. Sí. Ahí me dice cuando llegue allí. Gloria al Señor. ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Amén. Ok. Ok, ¿qué dice? Hechos 14:23. Amén. Y constituyeron ancianos y en cada donde iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor quien había creído. Por eso es importante, ¿verdad? Por eso es importante. Ahora, los líderes, ¿verdad? Tenemos que ser ejemplo, y no solo ejemplo, sino que tener una posición o tener un liderazgo no es simbología de superioridad, sino es simbología de dar cuentas. Porque yo tengo que dar cuentas. Mis hermanos, si alguien es líder y usted no está haciendo la función de líder, usted tiene que dar cuenta, ¿verdad? Todo era necesario el líder. ¿Para qué? Para que hubiera orden en la iglesia. Y el orden tiene que ser necesario entre nosotros. Amén. Es muy importante. No seamos parte del desorden, sino que seamos parte de hacer el orden. Amén. Eso debe ser así, ¿verdad? No nos metamos en buchinches nosotros, sino que seamos los que somos maduros para solucionar los buchinches, los problemas. Amén. Los ancianos en la Biblia representan gente madura, gente con capacidad de enseñanza, con capacidad de consejo. Eso representa lo que es ser un anciano en la Escritura. No es por edad, sino por capacidad de madurez de carácter. Incluso una niña de 12 años puede ser más maduro que uno de 50. Absolutamente. Pasa eso. Son casos extraños, pero pasan, ¿verdad? Madurez, ¿verdad? Es muy importante. Entonces el líder tiene muchos tipos de características que debe tener. Tito 1:5, ¿qué dice? ¿Alguien me lo lee? Por
Por esta causa te dejé en Creta, Ajá. para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén, gloria a Dios. Ojo con esto, ancianos. Miren, cuando hablemos de los líderes, vamos a tocar lo que es los diaconados y vamos a tocar lo que es anciano. Pero el ancianato es uno de los más responsables de mantener a la iglesia sólida y unida. Porque los ancianos son más pastorales, de cuidado pastoral. Y el diaconado es más de servir mesas, de servir al prójimo. Es más protocolar el ministerio del diaconado. Pero el ministerio del ancianato es muy sólido. Ya es un nivel pastoral casi, lo que es ejercer el ancianato. Por eso se le dice, vuélvalo a leer, hermano, perdón, a Tito, joven Tito. Por esta causa te dejé en Creta, Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Amén. Todo lo que estaba deficiente lo tienes que corregir y tienes que poner ancianos. ¿Me entiendes? Gente de autoridad que le escuchen, que la respetan y que ponga orden. Eso fue lo que le dijo Pablo. Le dio esa comisión, esa asignación a Tito, un muchacho, ¿verdad? Le dijo eso. Es como que yo le diga a alguien de ustedes, mire hermano, por favor, ¿verdad? Tal cosa el domingo, ¿verdad? Usted está a cargo de eso, usted, y si se levantó, no me venga a decir que se levantó, no, usted responde ahí, usted pone el pecho por eso. O sea, así es. Tomaban responsabilidades sólidas. Amén. Ok, seguimos. Significado bíblico de Esdras. ¿Qué significaba? Dijimos ayuda o mi ayuda o ayudante, ¿verdad? Ojo, Esdras, miren qué interesante. Esdras no era profeta, ¿verdad? Era un escriba y un sacerdote. Miren qué combinación. Pero lo que significaba una ayuda o ayudante. Amén. Ayuda o ayudante. Porque lo que sucede, Pablo, por ejemplo, Pablo, cuando estemos en las cartas de Pablo se rodeó de muchos colaboradores. Diga conmigo, colaboradores. Pablo a muchos hombres no les llamó ancianos ni diáconos, tenía un concepto general, les llamaba colaboradores. En la obra del Señor se necesitan colaboradores. Y si no es colaborador, estorba. ¿O no? ¿Sí? ¿Ah? Diga conmigo, colaboradores. Entonces, Esdras era un ayudante. Ayuda, diga. Que seamos como Esdras. Cuando decía la gente, allá viene Esdras, esa es nuestra ayuda, ¿verdad? Pero no que diga, ay, viene Julano, ay, ya los arruinó la fiesta, los echó a perder la obra que habíamos hecho, ¿verdad? No, colaboradores. Por eso cuando Pablo muchas veces en sus cartas que él escribe dice, saludos a mis amados colaboradores, y comienza a hacer la lista, nunca dice Julano de tal, no, mis colaboradores, mis hijitos. Así dice Pablo, ¿verdad? Es muy diferente, ¿verdad? Es muy importante el nombre con el cual nos referimos muchas veces a nuestros hermanos, ¿verdad? Muchas veces. Esdras fue un sacerdote de nacimiento. Busquemos Esdras 7, del 1 al 6. Vamos a leerlo rápido. Esdras 7, del 1 al 6. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seráis, hijo de Azarias, hijo de Hilcías, hijo de ¿quién? De Salum, de Sadoc, hijo de Angitoc, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Meraec, hijo de Seráis. Ya lo voy a poner a leer a usted. Vamos, lea conmigo. Hijo de Uzi, hijo de Buki. Oh, mire, ya Dios Buki, ¿no? Ajá. ¿Hijo de qué? De Abisua. Hijo de Finés. Ajá. En el 6. Es exacto. Hijo de Aarón, primer
sacerdote. Mire qué interesante. Esdras era descendiente de la línea del primer sacerdocio, el sacerdocio Levita. de Aarón. No, ese no es levita. Era levita todavía. No, es Aarón, el primer sacerdote. Es muy importante. Exactamente, muy curioso. Y Zorobabel era descendiente del linaje de David. ¿Ve? Por eso venía de la sangre de Judá en la clase de Zorobabel, del gobernante. Ahora, en el 6 dice, este Esdras subió ¿a dónde? De Babilonia. Era escriba. Aragán. ¿Cómo era? ¿Qué dice? ¿Qué era? Diligente. Diga conmigo, diligente. Diga, pilas. Era alguien bien pilas. Ajá. En la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba ¿quién? Sobre Esdras. Diga conmigo el favor de Jehová sobre mí. Diga el favor de Dios sobre mí. O sea, Esdras sabía que cuando fuera ante Artajerjes, diga conmigo Artajerjes. ¿Cómo? No, ¿cómo? Alcacer se le escuchó. No. Artajerjes. Esdras sabía que la mano del Señor estaba sobre él. Y todo lo que pedía, se le daba. La gracia estaba sobre ese hombre, hermano. Todo lo que se pedía, se le daba. Era hermoso, hermoso eso. El versículo 12 dice algo. Vamos a ver. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo y paz. ¿Cómo es que el hombre más poderoso era conmovido por la gracia que tenía Esdras? Era algo poderoso, era algo grande. Ok, ¿cuál era el otro oficio de Esdras? ¿Cuál era? El primer oficio era sacerdote, ¿verdad? Ajá, y el segundo Escritor. era escriba, ¿verdad? Escriba. Ahora, acuérdense una cosa. Si yo les pregunto en el examen, ¿cuáles eran los oficios de Esdras? ¿Cuáles me va a decir usted? Ok, no me voy a escribir que era un libro. Dije oficio. Amén. Como él era conocido, ¿verdad? Los títulos que él tenía, ¿verdad? Era sacerdote y escriba. Es muy importante. En la Biblia Reina Valera de 1960 dice que era escriba diligente. Diligente, como yo les dije, pilas, ¿verdad? Alguien buzo, alguien que investigaba. En la Biblia de las Américas